Ok, entonces vamos con la segunda parte. ¿Cómo entrenar el modelo? Primero, necesitamos tener una base de datos y la base de datos va a ser supremamente importante. Seguramente va a ser la segunda cosa más importante. La primera cosa más importante es saber identificar bien qué vamos a medir, por qué lo vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Entonces, primero, ¿cuándo sucedió esto? O sea, ¿cuándo le robaron el dinero a Pedrito? Va a ser lo más importante. A fin de mes, el primero, el segundo, bueno, ¿cuándo fue? ¿Sí? Y de ahí para allá empieza a haber mucha información. Comercio, fue un comercio físico, fue un comercio electrónico, bueno, lo que sea. Servicio, fue un servicio público, o fue pagar por una cosa, o fue pagar en una página china, bueno, lo que sea. ¿Cuál es la edad? Bueno, esos son datos adicionales. El valor, cuánto pagó y si le solicitaron un doble factor de autenticación. Entonces, ahí ya tenemos la base de datos de lo que le sucedió a Pedrito. Ahora, necesitamos esto extrapolarlo a todos los consumidores posibles o a todos los clientes del sector financiero. Entonces, armamos clusters armamos grupos en donde están todos estos patrones. Entonces, por ejemplo, de las últimas estafas, ¿cuántas fueron estafas que se marcan acá en cuadros negros y rojos al fin de mes, ¿verdad? ¿Cuántas son personas que ya al cierre del mes estaban pagando sus servicios? En este caso son las rojas. ¿Cuántos de estos fueron estafados en un comercio electrónico? Mire que son acá los azules, bueno, eso es como un verde, y los negros. ¿Cuántos fueron estafados pagando un servicio público? ¿Cuántos de ellos tenían la edad que tenía ella? 50 años. Entonces, miren que acá ya es el círculo fucsia, solo hay uno. Y finalmente, ¿cuántos recibieron una solicitud de doble factor de autenticación? Entonces, miren que ya tenemos un grupo muy grande de información y este grupo grande de información nos está permitiendo encontrar patrones. Ahora, este es un ejemplo muy sencillo porque solo tiene unos parámetros muy, muy pequeños, pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros alimentamos una base de datos, cuando nosotros jalamos información, pues hay demasiada, demasiada data. Y ahí necesitamos un mecanismo que nos ayude a organizar esa información, que más adelante hablaremos de eso, porque ya es donde aparece Python con sistemas automatizados. Ahí vamos a tener que empezar a mirar cuáles son digamos que los problemas matemáticos que hay detrás de todo eso, cuáles son las herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se utiliza Spark, si se utiliza Rift, si vienen si hay que armar en un Snowflake, que es como una base de datos gigante, un data lake y utilizar, no sé, motores como Snowflake o como Spark dentro de Python para procesar esa información. Todo eso que les estoy contando es lo que viene acá. Es esta parte que se ve muy sencilla, pero barrer esa información y saber cuál es la información útil es muy, muy importante. Por ejemplo, la edad. Miren que la edad acá parece que no es un tema relevante. Sin embargo, miren que acá la parte más relevante parece que es el doble factor de autenticación. Entonces, este cuadrito azul sería básicamente el modelo predictivo, que es tomar información a partir de regresiones, ¿verdad? Y por eso es tan importante cuándo sucedió eso. Por eso la parte más importante es identificar el punto en donde sucedió y hacer una lectura de todo lo que pasó a Pedrito antes de que llegara a suceder el phishing, ¿no? ¿Qué sucedió? Estaba apresurado porque no se terminara el fin de mes, buscó en Google la página, previamente estaba en un servicio público, entonces se dirigió a cierto tipo de páginas y adicionalmente a eso se activó el doble factor de autenticación. Entonces miren que ya tenemos un patrón de cosas que sucedieron, ¿verdad? Que fue el doble factor de autenticación. Entonces, si nosotros fuéramos la entidad financiera, pues ya hay un primer detonante. ¿Qué está pasando antes de llegar a ese doble factor de autenticación? Ahora, si llegó ese doble factor de autenticación y este señor Pedrito está tratando de hacer un pago, pues ahí yo ya puedo decir, oiga, ya este es un síntoma de que puede estar haciendo un pago real o puede ser una alerta de un scam. ¿Qué está pasando? ¿Es fin de mes? Ok, si es fin de mes, hay un poquito más de probabilidad. ¿Se está comunicando previamente con algún tipo de comercio electrónico? Tercera señal de alarma. Finalmente, es una persona que hasta ahora está haciendo por primera vez pago de servicios públicos, o bueno, no sé, hay muchas variables que están ahí alrededor, esas son las más importantes. Y ya cuando tenemos esto, ya no va a ser Pedrito, sino Pablito, Juanita, Martico, que van a estar
sujetos a que suceda eso, ¿no? Entonces ya tenemos una probabilidad. Si usted es María y María está en fin de mes, con premura por pagar un servicio electrónico y empieza a recibir varias solicitudes de cambio de contraseña y de consulta de saldo en su cuenta, y además de eso cumple con otros requisitos, ahí tendríamos que inspeccionar muy bien qué es lo que hay por detrás, pues aumenta la probabilidad de que vaya a ser víctima de un scam, ¿no? Entonces, este es el primer video, es la parte más inicial. Y pues nada, después voy a tratar de invertirle tiempo a mostrar cómo empezamos a organizar las bases de datos, qué son las bases de datos, cómo guardar información en las bases de datos. Después de eso, Python, hacemos algún tema de scrapping, como se utiliza, por ejemplo, Beautiful Soap o Selenium para hacer scrapping, jalar información automáticamente de las páginas. Y después de eso, cómo empezar a alimentar los modelos. Tiene que tener muchísima información y tiene que tener una infraestructura bien robusta, ¿listo? Ahí les dejo y pues nada, escucho o leo sus comentarios y me cuentan si les pareció interesante este